¿Alguna vez te has detenido a pensar que la vida a veces parece un juego cruel, donde todo está en tu contra y aún así tenemos que seguir jugando? Ji-hoon es la prueba viva de eso. Un hombre común, lleno de deudas, errores del pasado y una hija a la que ama, pero no sabe cómo alcanzar. Suena familiar, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos sentido que siempre estamos corriendo detrás de una oportunidad que parece imposible de alcanzar? Pero, ¿qué pasa cuando la supervivencia se vuelve literal? Cuando cada decisión puede costar no solo dinero u oportunidades, sino vidas humanas. Es exactamente en ese punto donde Ji-hoon se transforma ante nuestros ojos. Y lo más impactante es que no pierde su humanidad en el proceso, algo que la mayoría de los espectadores no espera de un juego tan brutal. En este video vamos a sumergirnos en la psicología de Ji-hoon, entendiendo cómo los traumas, culpas y decisiones moldearon su personalidad. Vamos a descubrir por qué actúa como actúa, qué lo motiva y cómo esas experiencias transformaron al hombre que entró al primer juego en el jugador más preparado del segundo. Vas a notar que detrás de cada jugada existe más que estrategia. Hay psicología, emoción y evolución personal. Y eso es lo que hace que su historia sea fascinante, envolvente y sobre todo increíblemente humana. Quédate conmigo, porque lo que vas a descubrir sobre Ji-hoon puede cambiar la forma en que ves cada decisión de tu propia vida y tal vez incluso la forma en que juegas tu propio juego de la vida. Si eres fan del cine, de la psicología y quieres entender la mente detrás de tu personaje favorito, ya suscríbete al canal para no perderte ningún video. Pero antes, comenta aquí abajo qué personaje quieres que analice en el canal. Ahora vamos al video. ¿Quién es el personaje Ji-hoon? Aparece en pantalla como ese tipo al que la vida parece estar siempre un paso adelante, pero nunca a su favor. No es un antihéroe clásico ni un galán perfecto. Es el gente como nosotros, imperfecto, humano y a veces torpe. La cámara nos muestra sus problemas cotidianos, sus deudas, su relación complicada con su hija, y ya empezamos a sentir esa empatía silenciosa que solo los personajes complejos logran generar. De inmediato percibimos que es alguien que carga un peso invisible, pero que se nota en pequeños gestos. Cuando toma la mano de su hija o cuando duda en tomar decisiones arriesgadas, sentimos la tensión de alguien que quiere hacer lo correcto, pero no sabe exactamente cómo. Es un Ji-hoon que nos recuerda que no todos los héroes usan capa. Algunos solo intentan sobrevivir al día a día sin perder la dignidad. Su vida antes del juego es un mosaico de malas decisiones y oportunidades perdidas. Trabaja como chofer de limusina, pero su mente siempre está en otro lugar, contando dinero, preocupándose por deudas y tratando de agradar a quienes ama. Es en ese escenario donde el personaje se muestra vulnerable y profundamente humano, como ese amigo al que siempre quieres proteger aun sabiendo que se va a meter en problemas. Pero Ji-hoon no es solo víctima de las circunstancias, también es resistente. Existe una chispa de esperanza y valentía escondida bajo el caos de su vida. Incluso en los momentos más absurdos, encuentra maneras de seguir adelante. Esa mezcla de vulnerabilidad y persistencia es lo que crea el contraste que nos atrapa en su historia y nos prepara para lo que vendrá cuando el juego comience. Cinematográficamente, Ji-hoon es presentado casi de manera documental, con primeros planos que capturan cada matiz de expresión, cada duda, cada sonrisa nerviosa. Es imposible no notar lo cuidadosamente que el director construye empatía, haciendo que el público apoye a alguien que en cualquier otro contexto podría parecer solo un perdedor más. La cámara nos obliga a caminar a su lado, sintiendo cada tropiezo y cada mínima victoria. Un detalle que pasa desapercibido a primera vista, pero que revela mucho de la psicología de Ji-hoon, es su relación con el dinero y el riesgo. Acepta entrar al juego no solo por la promesa de una fortuna, sino por la esperanza de una segunda oportunidad, de poder recuperar su vida y su dignidad. Esto ya nos da una pista de cómo el miedo, la necesidad y la esperanza conviven dentro de él, moldeando sus decisiones de forma compleja y contradictoria. Él es, de cierta manera, un lienzo en blanco pintado por los traumas de la vida y por las oportunidades perdidas. Es ese carácter moldeable lo que lo vuelve tan interesante de analizar. Cada decisión dentro del juego refleja no solo su estrategia de supervivencia, sino también sus conflictos internos, sus creencias y sus deseos más íntimos. A cada paso que Ji-hoon da, entendemos más sobre el hombre detrás del jugador. Y es precisamente en ese punto donde percibimos la belleza de la narrativa. Ji-hoon es un personaje que nos permite mirarnos a nosotros mismos.
¿Cuántas veces nos hemos encontrado frente a decisiones extremas, dilemas morales o situaciones donde sobrevivir requiere no solo valentía, sino reflexión profunda? Su introducción ya nos prepara para los conflictos que vendrán, haciéndonos querer entender no solo el juego, sino al hombre que decidió jugarlo. Ji-hoon entra al juego cargando una mochila llena de frustraciones y fracturas emocionales. Es el típico hombre que ha cometido tantos errores que la vida parece haber hecho una especie de lista negra solo para él. Deudas, desilusiones amorosas, amistades rotas, todo eso se mezcla y crea un personaje que siempre está al borde de la desesperación, pero que mantiene una chispa de esperanza. Es en ese límite entre fracaso y resiliencia, donde el conflicto interno empieza a latir. Uno de los conflictos centrales de Ji-hoon es la relación con su propio valor. Se siente incapaz de mantener a su hija, incapaz de cumplir sus promesas e incapaz de controlar su propia vida. Cada paso dentro del juego es, de cierta forma, un intento de probarse que aún es alguien digno de confianza, alguien que puede ser el héroe de su propia historia. Y esa búsqueda de autoafirmación es tan humana como dolorosa de ver. Otro conflicto crucial es su tendencia a confiar en los demás incluso cuando la lógica dice que debe desconfiar. Ji-hoon es generoso, a veces hasta ingenuo, y eso lo pone en situaciones de riesgo emocional y físico. Cree en la bondad, pero la experiencia de vida siempre le recuerda que no todos comparten ese mismo valor. Ese choque entre esperanza y pragmatismo crea una tensión constante que mantiene la narrativa viva y electrizante. El peso de la culpa también es un motor poderoso en la psicología de Ji-hoon. Carga con el arrepentimiento por errores pasados, por no haber cuidado a quienes amaba y por malas decisiones que afectaron no solo a él, sino a personas cercanas. Cada juego, cada supervivencia, no es solo por dinero, es por redimirse, por intentar equilibrar la balanza de la vida. Esa culpa lo humaniza y crea capas de complejidad emocional. Ji-hoon también enfrenta el conflicto entre moralidad y supervivencia. El juego exige decisiones crueles, donde cada elección pone la vida de alguien en riesgo. Él se debate entre la ética y la necesidad, entre la compasión y la estrategia. En cada ronda, su carácter es puesto a prueba y nosotros, como espectadores, sentimos el impacto psicológico como si estuviéramos allí, eligiendo entre salvar o salvarse. Un detalle sutil pero significativo es cómo Ji-hoon lidia con la presión social y la comparación con los demás. Se ve rodeado de personas con historias tan desesperadas como la suya, y eso despierta envidia, miedo e incluso admiración. Debe evaluar constantemente sus propias acciones no solo para sobrevivir, sino para mantener su autoestima intacta en medio de un torbellino de caos humano. Esos conflictos moldean la personalidad de Ji-hoon de forma orgánica. Él se convierte en un hombre que aprende a equilibrar valentía y cautela, emoción y estrategia. Cada decisión, cada duda, cada gesto de empatía o frustración es una lección sobre cómo traumas, experiencias y valores se entrelazan para formar quién realmente somos. Es fascinante observar ese proceso ocurriendo casi en tiempo real, y es en ese enredo de conflictos donde empezamos a notar la evolución que será aún más evidente en el segundo juego. Cada miedo, cada duda y cada riesgo asumido van creando una nueva capa de Ji-hoon, un hombre que necesita reinventarse para sobrevivir, pero que no pierde la esencia de su humanidad. El escenario está listo para que su próximo desafío sea no solo físico, sino psicológico y mucho más profundo. Conflictos y traumas internos, relación con la hija y sentimiento de culpa. La relación de Ji-hoon con su hija es sin duda uno de los motores emocionales más poderosos de la historia. Cada interacción entre ellos lleva una tensión silenciosa. Él quiere estar presente, quiere recuperar su respeto, pero falla constantemente en traducir amor en acción. Ese conflicto no es solo narrativo, es casi palpable, como si pudiéramos sentir cada duda y vacilación de él como espectadores. El sentimiento de culpa que Ji-hoon carga es profundo y multifacético. Él no solo se siente responsable por las dificultades financieras de su hija, sino también por no haber estado en los momentos importantes de su vida. Es la clásica culpa de padre imperfecto que nos conecta inmediatamente con quien ya ha fallado, ya ha flaqueado y ya ha deseado tener una segunda oportunidad. Cinematográficamente, esos momentos entre padre e hija son pequeños, pero llenos de significado. Una mirada, una vacilación antes de abrazar, un intento frustrado de conversación. Todo eso revela más sobre Ji-hoon que cualquier diálogo extenso podría mostrar. El director sabe que es en ese silencio cargado de emoción, donde la audiencia se conecta, donde sentimos empatía e incluso ansiedad por el destino de esa relación. Esa culpa moldea sus decisiones dentro del juego. Ji-hoon no juega solo por el dinero. Juega por la posibilidad de garantizar un futuro mejor, de compensar errores pasados,
Cada paso que da, cada riesgo que corre, lleva una motivación que va más allá de la supervivencia. Es el deseo de redención, de mostrar a sí mismo y a su hija que aún puede ser alguien digno de confianza. Es interesante notar cómo la relación con su hija también revela el lado más humano de Ji-hoon. A pesar de la dureza del juego, él no se vuelve frío ni insensible. Al contrario, su empatía se intensifica, mostrando que incluso en situaciones extremas, nuestras conexiones emocionales moldean decisiones y comportamientos. Es casi como si la hija fuera su brújula moral dentro del caos. La culpa y el amor se entrelazan de forma compleja. La culpa alimenta la determinación y el amor sostiene la esperanza. Esa dinámica crea una tensión interna constante, donde cada decisión se pesa no solo por el riesgo físico, sino también por el riesgo emocional. Ji-hoon se encuentra atrapado entre la necesidad de sobrevivir y el deseo de ser un buen padre, una lucha interna que resuena profundamente con cualquiera que ya haya sentido responsabilidad por alguien a quien ama. Y es precisamente esa dualidad lo que nos mantiene pegados a la pantalla. Él tropieza, falla, se equivoca, pero a cada momento percibimos que sus fallas son tan humanas como sus intenciones. Es imposible no identificarse, reír de sus metidas de pata o sentir el nudo en la garganta cuando casi pierde la confianza de su hija. Ji-hoon es, en ese punto, una representación brillante de la fragilidad y la fuerza que coexisten en todos nosotros. A medida que avanzamos en la narrativa, percibimos que ese conflicto no va a desaparecer, se va a transformar, madurar e incluso intensificar en el segundo juego. La relación con la hija, cargada de culpa y esperanza, será un hilo conductor que influirá en sus decisiones y moldeará una personalidad que se niega a ser solo una víctima del destino. Y es en ese punto donde comenzamos a explorar otros conflictos que también redefinirán quién es él. Relación con los otros jugadores y la confianza. Dentro del juego, Ji-hoon se ve rodeado de personas que a primera vista parecen tan desesperadas como él. La confianza no es solo una elección, es un riesgo calculado, casi una moneda que puede costar la vida. Cada interacción con los otros jugadores revela capas de su personalidad. Él necesita juzgar rápidamente quién merece apoyo y quién puede ser un enemigo disfrazado de aliado. Ji-hoon demuestra una curiosa mezcla de empatía y pragmatismo. Él ayuda, comparte, se arriesga por algunos compañeros, pero nunca pierde la noción de que cualquier gesto de bondad puede tener un precio alto. Es fascinante ver cómo la necesidad de confiar y la urgencia de sobrevivir entran en conflicto, creando un juego psicológico paralelo al juego físico de cada ronda. Esa tensión se intensifica en momentos críticos, como en el juego del puente de vidrio o en las dinámicas de traición. Él observa, siente miedo e intenta posicionarse estratégicamente, pero siempre con una chispa de humanidad que lo diferencia de otros jugadores más fríos. Ji-hoon es capaz de ver la vulnerabilidad del otro y, incluso en escenarios brutales, esa empatía lo coloca en situaciones emocionales complejas. Un detalle interesante es cómo percibe que no toda alianza es verdadera. Ji-hoon aprende rápido que no siempre la apariencia de solidaridad significa seguridad. Él empieza a desarrollar una inteligencia emocional más afinada, entendiendo que en situaciones extremas el comportamiento humano se revela en instantes y es necesario observar cada gesto, cada duda y cada expresión facial para sobrevivir. La relación con los otros jugadores también destaca su habilidad de liderar sin querer liderar. Ji-hoon se convierte en una especie de punto de equilibrio, alguien a quien los demás buscan para apoyo, incluso cuando él mismo se siente inseguro. Es ese contraste entre su fragilidad interna y la necesidad de asumir cierto control externo, lo que crea una tensión narrativa fascinante que mantiene al público conectado con el personaje. Ese conflicto sobre confianza moldea decisiones que van mucho más allá del propio juego. Ji-hoon necesita decidir entre protegerse a sí mismo o arriesgarse por otro, equilibrando moralidad, estrategia e instinto de supervivencia. Cada decisión, cada gesto, revela la complejidad de su personalidad y nos hace reflexionar sobre cómo actuaríamos si estuviéramos en su lugar. Lo interesante es que ese proceso de confiar y desconfiar crea una especie de arco de aprendizaje emocional. Él pasa a percibir patrones, a entender la naturaleza humana bajo presión e incluso en medio del caos, encuentra maneras de mantener su sentido de humanidad. Esa evolución silenciosa es tan dramática como los propios desafíos físicos del juego. Y es esa habilidad de equilibrar empatía y pragmatismo lo que lo prepara para el segundo juego. Él no será el mismo Ji-hoon que entró en la primera partida. La experiencia con los otros jugadores moldea su visión del mundo, volviéndolo más cauteloso, más estratégico, pero sin apagar la chispa de compasión que define su esencia. La próxima fase de la narrativa está a punto de revelar cómo esos aprendizajes transformarán sus decisiones y actitudes. Dilema moral. Entre sobrevivir y herir a los demás.
Uno de los conflictos más intensos de Ji-hoon es el dilema moral que el juego impone sobrevivir o herir a alguien para garantizar su propia vida. Cada ronda coloca su ética en jaque, y la cámara nos obliga a sentir el peso de sus decisiones. Es casi imposible no preguntarse, ¿y yo? ¿Qué haría en esa situación? Ese es el tipo de tensión que nos hace reflexionar sobre la humanidad en estado puro. Ji-hoon enfrenta situaciones en que ayudar a alguien significa ponerse en peligro y ignorar a alguien significa comprometer la propia moral. Es un ballet delicado entre instinto y conciencia, entre egoísmo y empatía. Cada elección, cada duda, muestra que sobrevivir no es solo físico, sino psicológico. Un juego interno tan cruel como cualquier desafío del tablero del juego del calamar. En el juego del vidrio, en las fases más brutales, él observa a los compañeros y siente la presión de tomar decisiones rápidas que pueden tener consecuencias fatales. Experimenta miedo, culpa, arrepentimiento y una conciencia aguda del impacto de sus actos. Cada error y cada acierto cargan no solo consecuencias inmediatas, sino reflejos duraderos en su conciencia, moldeando su evolución emocional. Un punto fascinante es cómo Ji-hoon lidia con la culpa antes, durante y después de las decisiones. No se vuelve insensible, al contrario, cada acción equivocada provoca remordimiento genuino, revelando su complejidad moral. Es un personaje que aprende a convivir con sus fallas, reconociendo que la perfección es imposible, pero la intención de actuar correctamente aún importa. Ese conflicto moral también nos conecta con él de manera visceral. Ver a Ji-hoon decidir entre salvar o abandonar, entre confiar o traicionar, es experimentar un torbellino emocional que nos hace reflexionar sobre nuestros propios límites éticos. Es casi un espejo psicológico mostrando que en situaciones extremas, la moralidad es flexible, pero no desaparece. Otra capa de ese dilema es la estrategia. Ji-hoon percibe que para sobrevivir es necesario sopesar riesgo, oportunidad y moralidad en cada decisión. Aprende a observar patrones, anticipar comportamientos y calcular consecuencias sin perder la humanidad. Es esa habilidad emergente de equilibrio entre ética y pragmatismo lo que comienza a diferenciarlo de otros jugadores más fríos. La tensión entre supervivencia y moralidad también refuerza el drama cinematográfico de la serie. Ji-hoon no es solo un jugador, es una brújula moral que constantemente nos desafía. Cada decisión suya está cargada de emoción, suspenso y reflexión, transformando la narrativa en algo mucho más grande que un simple juego de vida o muerte. Y es en ese dilema donde percibimos la evolución que el segundo juego exigirá. Ji-hoon necesitará usar todo lo que aprendió sobre ética, empatía y estrategia, equilibrando sus decisiones de forma aún más calculada. El escenario está preparado para mostrar que sus experiencias anteriores no solo moldearon su personalidad, sino que también redefinieron su visión del mundo y su capacidad de actuar bajo presión extrema. Cómo sus traumas moldean sus elecciones. Cada conflicto que Ji-hoon enfrenta dentro del juego actúa como un pequeño escultor, moldeando su personalidad de forma lenta, casi imperceptible pero poderosa. Aprende a equilibrar miedo y coraje, empatía y estrategia, culpa y esperanza. Con cada decisión que toma, percibimos cómo experiencias extremas pueden transformar la psique de alguien sin borrar su esencia humana. La relación con la hija, por ejemplo, no solo motiva sus acciones, sino que también define la prioridad de sus decisiones. Ji-hoon se convierte en alguien que incluso bajo presión mantiene un código moral, mostrando que amor y responsabilidad pueden coexistir con supervivencia. Ese equilibrio es delicado, pero es lo que diferencia al personaje de otros jugadores que sucumben al egoísmo puro. Su interacción con otros jugadores también moldea su capacidad de juicio y confianza. Aprende a leer intenciones, evaluar riesgos y tomar decisiones rápidas sin perder la empatía. Ji-hoon evoluciona de alguien impulsivo e ingenuo a un jugador más estratégico capaz de usar observación y experiencia como armas silenciosas contra el caos a su alrededor. El dilema moral entre sobrevivir y herir a los demás lo transforma en un hombre más consciente de sí mismo y del mundo. Percibe que cada elección tiene peso emocional y psicológico, y que la supervivencia no es solo física, sino también ética. Esa conciencia se refleja en sus actitudes, creando un personaje más profundo, realista y conectado con los dilemas de la vida real. Ji-hoon también pasa a interiorizar sus aprendizajes de forma casi instintiva.
desarrolla una especie de radar emocional, sintiendo el peligro, identificando aliados y entendiendo cuándo es hora de actuar o dudar. Esa evolución no es solo estratégica, sino profundamente psicológica, mostrando cómo los conflictos internos y externos pueden moldear la personalidad de forma cohesionada. Otro punto es cómo lidia con el miedo y la culpa. Ji-hoon aprende que sentir miedo no lo vuelve débil y que asumir responsabilidad por fallas no es señal de derrota. En lugar de eso, transforma esas emociones en combustible para tomar decisiones más asertivas, manteniendo su humanidad intacta incluso en situaciones extremas. El resultado de todos esos conflictos es un Ji-hoon más resiliente y más reflexivo. No es perfecto, pero está más preparado, consciente y capaz de equilibrar lógica, emoción y moralidad. Cada paso que da en el juego y fuera de él refleja la evolución de un hombre que aprendió a convivir con sus imperfecciones y a usarlas como fuerza. Y es justamente esa transformación lo que prepara el terreno para el segundo juego. Ji-hoon no entra en la nueva ronda como el mismo hombre del primer juego, es más atento, más estratégico y más consciente del impacto de sus decisiones, pero aún carga su humanidad intacta. La narrativa está lista para mostrar cómo aplicará todo lo que aprendió, y cómo sus conflictos anteriores seguirán moldeando cada movimiento suyo. Cambio de personalidad del primero al segundo juego. Ji-hoon entra al segundo juego como un hombre transformado, aunque aún reconocible para quien acompañó su primera jornada. Ya no es ese hombre impulsivo y emocionalmente vulnerable, ahora es más estratégico, calculador y consciente del valor de sus decisiones. La experiencia del primer juego lo moldeó, endureció algunas capas y mantuvo intacta su chispa de empatía. La principal transformación está en la toma de decisiones. Ji-hoon aprende a equilibrar emoción y lógica de forma más refinada. Entiende que cada gesto, cada palabra y cada alianza pueden tener consecuencias mortales, pero consigue actuar sin dejarse paralizar por el miedo. Es fascinante ver esa evolución, el mismo corazón humano, ahora con un cerebro más afilado para sobrevivir. También madura emocionalmente. Los conflictos internos, la culpa y la responsabilidad con la hija se vuelven fuerzas motivadoras más que cargas debilitantes. Ji-hoon aprende a usar esas emociones como brújulas, no como anclas que lo atan al pasado. Ese cambio sutil pero poderoso marca toda la diferencia en cómo enfrenta el segundo juego. La relación con los otros jugadores también cambia. Ji-hoon se vuelve más selectivo en quién confiar y más habilidoso en leer intenciones ajenas. Mantiene su empatía, pero ahora la combina con una prudencia que lo protege de ser manipulado. Esa evolución lo convierte en un líder natural, aunque reacio, capaz de influenciar e inspirar a otros sin perder su humanidad. Otro punto crucial es el dilema moral. En el segundo juego enfrenta situaciones similares, pero ahora con mayor control sobre su ética. Ji-hoon aprendió que sobrevivir no significa abandonar principios, sabe equilibrar compasión y supervivencia de una manera más madura, demostrando crecimiento psicológico y estratégico al mismo tiempo. También demuestra mayor resiliencia ante el peligro. Ji-hoon no se deja derribar por fallas del pasado o por el miedo a lo desconocido. En lugar de eso, transforma la experiencia adquirida en confianza. Es como si cada desafío anterior hubiese creado un mapa interno guiando sus decisiones futuras con más claridad y asertividad. Cinematográficamente, esa evolución es perceptible en gestos sutiles, miradas más calculadas, pausas estratégicas y una postura más firme. Es un Ji-hoon que mantiene la humanidad, pero ahora con la madurez necesaria para sobrevivir y enfrentar dilemas más complejos. Cada movimiento revela que no es solo un sobreviviente, sino alguien que aprendió con el caos del pasado. Y es esa evolución lo que crea la expectativa para lo que vendrá. Ji-hoon no entra al segundo juego solo como un personaje, sino como una historia viva de transformación, aprendizaje y resiliencia. Sus decisiones reflejan no solo lo que aprendió sobre los demás, sino también sobre sí mismo, y eso es lo que nos mantiene pegados a la pantalla, ansiosos por el próximo paso de su jornada. Y entonces, ¿qué te pareció el análisis de Ji-hoon? ¿Lograste percibir cómo cada elección, cada miedo y cada relación moldearon su personalidad? Quiero saber en los comentarios qué parte de su evolución te impactó más y qué personaje quieres que analice en el próximo video del canal. Recuerda que detrás de cada jugada suya existe más que estrategia, existe psicología, emoción y aprendizaje. Ahora piensa y en tu vida, ¿qué decisiones tomas guiado por miedo, culpa o esperanza? ¿Será que tú también podrías aprender algo con la trayectoria de Ji-hoon? Si te gustó sumergirte en su mente y quieres seguir acompañando análisis así, suscríbete al canal. Activa la campanita de notificaciones para no perder los próximos videos, porque cada personaje que analizamos tiene algo que enseñar sobre decisiones, ética y supervivencia.